todo el mundo, everybody. Cuando digo everybody es todos los bodies, masculinos, femeninos, etcétera. Bueno, a todas y todes, por ejemplo. Bueno, en fin, vamos con la pequeña introducción como os prometí en el anterior audio-vídeo, en el desencriptado. Perdona por la voz porque estoy bastante resfriado. En el anterior desencriptado prometí hacer un pequeño análisis sobre el tema de qué significa ser mujer, ¿no? Lo he titulado, qué significa ser mujer al día de hoy, podría haber dicho, pero bueno, el título tampoco vas a hacer un libro, porque si no el título no se acaba nunca, ¿no? En la descripción sí que podéis leer pues de qué va un poquito este audio vídeo, ¿no? Pero básicamente es intentar analizar con cierto rigor, vamos a intentarlo hacer, qué significa ser mujer a día de hoy, o qué ha significado ser mujer en todos los tiempos, de hecho, porque voy a hacer un pequeño repaso histórico, digamos, para poder, digamos, centrar un poco la cuestión y luego acabaremos a día de hoy, digamos, ¿no? Más que nada está motivado pues por todo el movimiento feminista tan potente que hay hoy en día, que se habla todos los días, prácticamente en todas las tertulias, en todos los telediarios, etcétera, pues sale el tema del feminismo, sale el tema del papel de la mujer el día de hoy, cómo hay que transformarlo, etcétera. Pues bueno, yo voy a intentar dar una visión un poquito más amplia, como siempre, intentando un poquito de valor añadido, siempre filosófico, reflexivo, intentar pensar un poco desde mi punto de vista y desde un punto de vista histórico, por los conocimientos que he ido adquiriendo, etcétera, y bueno, no me enrollo más porque la introducción está siendo muy larga ya y vamos directamente al mate. Bien, al principio la relación de una mujer y un hombre era muy sencilla, es decir, vamos a retroceder muy en el pasado, cuando éramos todos recolectores, cazadores, ¿vale? Pequeños grupos humanos, vamos a imaginar, nos situamos, eran pequeñas tribus, ¿vale? Que deambulaban de aquí para allá en el planeta Tierra, cada cual en su rincón, y bueno, y el papel estaba muy claro, quiero decir, por naturaleza, por fortaleza física, por una serie de circunstancias, sobre todo la gran circunstancia, que es que la mujer es la que engendraba a los hijos, es la que se quedaba embarazada, es la que tenía que tener los 9 meses estos de espera, y luego el bebé humano tiene una característica muy humana que nos hace muy diferente del resto de los animales, que la crianza del ser humano es muy larga, muy larga. O sea, un ser humano, para que sea totalmente útil al resto de la tribu y a sí mismo, tienen que pasar una serie de años, ¿no? Entonces, claro, la tribu se puede hacer cargo del niño y se hacía cargo del niño, pero bueno, alguien en particular tenía un lienzo muy claro y digamos que tenía un papel completamente, digamos, imprescindible, de hecho, era la mujer, evidentemente, porque aparte hay una cosa que se llama, hay un atributo femenino, que son evidentemente sus senos, que aparte de ser bonito y de servir para excitar sexualmente, su principal función es la de amamantar, ¿vale? Ya sé que hoy en día puede parecer, a una joven de hoy en día le puede parecer algo increíble, pero sí, o sea, vuestras tetas, aparte de para lucir canalillo y tal, servían básicamente para amamantar, ¿vale? O sea, de hecho, si lo hacemos desde un punto de vista natural, es su única y exclusiva función, ¿vale? No tiene ninguna otra función. Si lo hacemos desde un punto de vista muy médico, muy racional y muy frío, es su función básica y exclusiva, ¿vale? No tiene otra. Entonces, evidentemente, pues esta función, ese atributo lo tiene la mujer en su cuerpo, ¿vale? Aparte de parir el bebé, pues tenía que amamantarlo. Entonces, el papel estaba muy claro. El que tenía que dar cuidado de ese bebé, esa criatura, hasta que fuera útil para la tribu, era la mujer. O sea, como veis, no hay ni patriarcado, no es ni por un tema, no había ni imposición, dudo que fuera a la fuerza, nadie le tiraba de los pelos y le pegaba una hostia a la mujer para decir que se ocupara del bebé. Era algo como natural, normal, tranquilo, fluía de forma muy natural hacia esa conducta, ¿vale? Evidentemente me imagino que como a lo largo de la historia siempre había alguna mujer que a lo mejor no se podía ocupar y tal, pues entonces la tribu o la mujer que estuviera amamantando se ocupaba por ella, ¿vale? Pero ya está, o sea, quiero decir, lo normal y lo natural era esto. Entonces empecemos desde ahí, ¿vale? Empecemos desde la naturalidad. El hombre como quedaba libre de esa tarea, no porque no la quisiera, sino porque simplemente no parimos, el hombre no pare y no tiene, digamos, el atributo
adecuado para amamantar a un bebé, pues evidentemente quedaba libre de esa tarea y por lo tanto la podía dedicar pues a la caza, básicamente a la lucha por la supervivencia pura y dura, en el sentido de cuando se encontraban con una tribu rival, pues poder dedicarse a la guerra, que básicamente es lo que se ha dedicado siempre el hombre, a guerrear y a cazar, ¿vale? Me imagino que los millones de años de evolución que ha habido hasta que el hombre se ha podido, digamos, gracias a la tecnología que ha ido inventando a lo largo de la historia, se ha podido un poco liberar de esa predestinación tan predestinada que tenía la naturaleza para ambos sexos, pues ha sido así durante millones de años. Esto, de alguna forma o de otra, ha influido en nuestros cerebros y en nuestras formas de ver el mundo y en las habilidades naturales que ha adquirido un sexo o el otro. Entonces, no es por nada que el hombre pues tiene una especial habilidad normalmente. Hablo siempre en general, ya sé que hay particularismos, ya sé que hay minorías, hombres que no, mujeres que sí. Vamos a dejar un poco toda esta historieta y vamos a centrarnos en cómo es en general, ¿no? En general, está claro que el hombre, digamos, ha desarrollado, pues gracias a la evolución, millones de años de tener que cazar, guerrear, etcétera, pues una cierta habilidad, pues para tanto fortaleza física como habilidad, pues para ese tipo de tareas, que eso hace que pues tengamos normalmente el hombre tiene una perspectiva pues bastante más tiene más facilidad, digamos, en un espacio, digamos, en un terreno, pues a tener una visión como estratégica, global, táctica, digamos, y tiene una cierta, digamos, propensión a la abstracción también, porque como siempre ha estado libre de las tareas estas, digamos, más que encadenan más a una cierta rutina y ha podido, digamos, explorar, etcétera, terrenos, inventar tácticas de caza mejor, herramientas, lanzas, etcétera, pues bueno, ha desarrollado toda una serie de propensión a abstraerse, a pensar, a imaginar más, ¿vale? Y la mujer normalmente está como más atada al tierra-tierra, ¿no? Digamos, a las funciones como muy, digamos, más prácticas, de hecho. Todo lo que tiene que ver con la practicidad, con ser práctico, la mujer es 100 veces más práctica que un hombre, si os fijáis, ¿no? Para tareas de todo tipo, ¿no? Y sin embargo, un hombre normalmente suele ser, pues, más inventivo, tiene más propensión al juego, de hecho, incluso, porque, digamos, es lo que le ha permitido a lo largo de la historia entrenarse cuando era pequeño, cuando era un niño, entrenarse para su futura, digamos, vida adulta. Y entonces hay una propensión más al juego. Y de hecho, bueno, al juego me refiero al juego a evadirse, a estar así siempre un poco como agilipollado, ¿no? Para que nos entendamos, que es un agilipollamiento que en el fondo es muy constructivo, porque le ha permitido pues idear siempre, maquinar siempre historias, ¿no? Y la mujer tiene su forma de jugar, que también juega y mucho, siempre ha estado ligada a cosas mucho más prácticas, ¿no? Solo tienes que ver todavía hoy en día, a pesar de toda la ideología que intentamos inculcar a los niños desde pequeños, en el fondo, de forma natural, las mujeres, las chicas y los chicos, pues tienen formas de jugar muy distintas, ¿no? Las mujeres siempre son juegos como mucho más pegado a la realidad, ¿no? Imitando a su padre, incluso a su madre, imitando, digamos, siempre es imitar como a funciones o cosas muy del hogar. Y el chico, bueno, del hogar me refiero, no tareas del hogar domésticas, no solamente a esto, sino que todo como muy relacionado entonces por eso tiene facilidad de coger una muñequita, etcétera, ¿no? Y sin embargo el hombre pues siempre tiene esa tendencia al juego como más, digamos, lúdico, ¿no? Realmente a ser más ludópata, ¿no? Al juego por el jugar, ¿no? Y sobre todo por el competir, ¿no? Eso se ve muy claramente. Bien, digamos que luego si quisiera profundizar mucho, pero no quiero hacerlo tan largo ese vídeo, también está muy al principio, si nos remontamos a antes incluso de ser cazadores-recolectores, cuando todavía estábamos encima de los árboles, ¿no? El tema de sexo por alimento, ¿no? O sea, quiero decir que eso podría explicar esa tendencia que hay a la prostitución femenina, por ejemplo, ¿no? Es decir, está antropológicamente bastante demostrado que, digamos, a cambio de sexo, normalmente, cuando éramos todavía muy primitivos, pues digamos que a cambio digamos, de favorecer el sexo con una hembra, la hembra pues lo que hacía era eso, ¿no? Digamos que buscaba energía por parte del macho, ¿no? Y la energía es alimento, ¿no? Entonces, digamos que los machos que hacían ver
más habilidad para recolectar alimentos y demostraban más energía, normalmente pues, son los que tenían derecho a tener más sexo con las hembras, ¿no? Y las hembras estaban más predispuestas a dar el sexo a un macho que diera energía, ¿no? Esto es pequeño inciso para que veáis que también hasta una cosa como la prostitución, que parece una cosa moderna o parece una cosa, aunque sé que es el oficio más antiguo del mundo, todo el mundo lo sabe, pero me refiero que parece una cosa tan aberrante, tan está muy anclado en las millones de años de evolución, quiero decir, no es más que una cosa bastante natural para una mujer dar sexo a cambio de energía, ¿no? Energía que hoy en día pues ya no son alimentos puros y duros, sino que es dinero, pero el dinero al fin y al cabo ¿qué es? Sino alimento y muchas cosas más, ¿no? Podemos cambiar la palabra dinero por energía, ¿no? Perfectamente. Bueno, luego, cuando pasamos, vuelvo a mis cazadores-recolectores, cuando ya evolucionan y se hacen agrícolas, ¿no? Cuando la agricultura, cuando ya se instalan, etcétera, digamos, y se hacen más sedentarios, pues bueno, ¿qué ocurre? Pues que ocurre que el papel de la mujer se muta o se muda a no simplemente cuidadora o recolectora o cuidadora de lo que son los niños, sino que además, digamos, se convierte en una parte muy importante de la propiedad. Es decir, que ya se transforma su papel, ya no es igual al hombre o no tiene un papel, digamos, tan igualitario en el sentido de que el hombre, la única forma que ha tenido siempre de garantizar, cuando ya se ha hecho sedentario y ya ha empezado a ser propietario de un trozo de tierra y a tener agricultura, la única forma que tenía de garantizar de que esta tierra que había cultivado con tanto esfuerzo, etcétera, la iban a heredar realmente sus vástagos, era realmente de alguna forma inventar entre todos, las mujeres seguramente participaron en el invento, probablemente, inventar entre todos, la sociedad tuvo que inventar esa cosa del matrimonio, de casarse, de obligar a la mujer a ser fiel a un solo hombre, o por lo menos al hombre que le iba a dar esa estabilidad que no es más que energía también en el fondo, ¿no? Te doy digamos, te aseguro que no voy a ser promiscua a cambio de que mis vástagos, los vástagos de la mujer, puedan heredar la energía de la tierra que has cultivado, ¿no? O sea, es así. Luego lo que pasa es que, bueno, con la evolución y tal y cual, la cosa se fue volviendo cada vez más igual y al final sí que es verdad que se instauró una especie de patriarcado, ¿no? Porque el hombre probablemente entró en compulsión y quiso realmente tener una seguridad total y absoluta de que los hijos eran suyos, entonces, bueno, al final el matrimonio se convirtió en una especie de poco a poco de cárcel incluso para la mujer, ¿no? En el cual tenía que digamos, deberse solo a este hombre, pero en todos los sentidos. Se convirtió, poco a poco se convirtió en propiedad de este hombre, ¿no? Igual que la tierra que cultivaba, tenía la propiedad, pues las mulas, tal cual, la vaca y la mujer, ¿no? Quiero decir, es lamentable que eso sucediera, pero bueno, al final sucedió así. Y menos mal que lo hemos desmontado, por ejemplo, esta parte, ¿no? Luego viene la revolución industrial, ¿no? Viene la revolución industrial y vienen ya, pues la tecnología da un boom y bueno, y entonces ya otra vez evoluciona el papel, ¿no? El papel me ha mutado otra vez, el hombre ya empieza a liberarse gracias al carbón, a la fuerza de las máquinas, a liberarse de la dura tarea de la tierra, ya de alguna forma no necesita esa absoluta, digamos, certeza de que, bueno, la necesita moralmente, probablemente éticamente, pero digamos que la necesidad en cuanto a energía ya no es tan potente. Y además las guerras que se hacían ya eran guerras estatales, con un nivel de armas brutal, entonces diezmaban muchas veces la población masculina, y total, que al final se necesitó que las mujeres entraran en el mercado laboral que era tradicionalmente reservado al hombre, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empezó toda la revolución, digamos, feminista, ¿no? De alguna forma también, porque las mujeres empezaron a decir, bueno, si ahora trabajamos ya igual que un hombre, los hombres de alguna forma tienen que dejarnos más cuerda porque ya no podemos hacer de madre, solo exclusivamente de madre y además trabajar, eso es una locura. Entonces tuvieron que buscar algunas fórmulas para poder encajar todo eso. Una de las fórmulas, de hecho, que se hizo rápidamente es dejar de tener tantos hijos, ¿no? Y que luego, gracias a otra revolución, que fue la revolución, digamos, de la medicina, pues, y ya el invento último de la píldora, antes de los preservativos, etcétera, pues bueno, se pudo, digamos, llevar a cabo de una forma súper efectiva y científica, pero bueno, ya empezó, digamos, ahí a
a reclamar por lo menos el tener menos hijos para tener más tiempo, pues va a poder ayudar a los hombres en la tarea de las fábricas, etcétera, que se empezaron a establecer, ¿no? Luego, evidentemente, pues bueno, la medicina se dio la famosa píldora y ahí ya sí que es la liberación sexual, ¿no? Total, ¿no? Ahí ya sí que ya la mujer se libera y tiene un control de su cuerpo, tiene el control de la natalidad, por lo menos de forma teórica, porque de forma efectiva, digamos, todavía hoy en día están en esta lucha un poco, o estamos todos en la sociedad en esta disyuntiva de hasta qué punto la mujer tiene derecho a controlar su natalidad sin que el hombre no podamos ya absolutamente tener nada que decir sobre ello. Pero bueno, todo eso es un debate muy muy largo, muy filosófico, que tampoco quiero entrar en él, ¿no? Pero que está muy bien, en definitiva, que la píldora ha llegado para quedarse y que está perfecta y que la mujer tenga un control sobre su cuerpo, pues también me parece bien, en líneas generales. Luego hay muchos matices que habría que meter ahí, pero perfecto. Luego la revolución económica, el 68, el posmodernismo ya y tal, pues bueno, ya digamos poco a poco vamos llegando hasta el día de hoy, ¿no? Todo esto estuvo bien, hay muchas partes del posmodernismo que estuvieron bien, el reponer en cuestión, siempre lo digo, reponer en cuestión viejas cosas, viejas, de hecho casi que era necesario, porque es decir, el mundo había cambiado tanto que ya, digamos, seguir con el conservadurismo seguir con cosas arcaicas incluso del tiempo de que todos éramos agricultores, con la propiedad de la mujer, todo eso, era evidente que todo eso había que sacudirlo, ¿no? Si os fijáis bien, hay un paralelismo total entre inventos tecnológicos, inventos científicos y revolución en la sociedad. Es decir, que cada vez que hay un invento que llega para quedarse y que transforma mucho, digamos, las posibilidades humanas, ¿no? que las amplifica, porque al final toda tecnología lo que hace es darnos como un poco más de poder, ¿no? Digamos, un coche no deja de ser una extensión del ser humano, es como darnos piernas supersónicas, ¿no? Las ruedas del coche al final, que son sino un modo de desplazarse a una velocidad que jamás habría podido pensar ningún hombre arcaico de la antigüedad, ¿no? Pues la píldora y todo esto, pues evidentemente tenía que dar una revolución brutal y la ha dado, evidentemente, ¿no? Y ha transformado la sociedad de forma que era inimaginable, pues siglos antes, ¿no? Y entonces ahí estamos en el reajuste de todo esto, ¿no? El posmodernismo estuvo bien en el sentido de que vino para sacudir todo esto, pero ahora ya hay un hipermodernismo, ¿no? Que diría el Lipovetsky, ¿no? Que es un tipo al cual estoy empezando a seguir mucho porque realmente tiene una visión de la sociedad de hoy en día brutal, ¿no? Ese tío es un visionario, o sea, bueno, más que un visionario es un gran analítico, ¿no? Y realmente es verdad, ahora estamos en la época de la hipermodernidad ya, o sea, hemos pasado incluso la posmodernidad, ¿no? O sea, ya el movimiento feminista tan fuerte, el 8M que ahora se avecina, todo esto tiene que ver mucho más con la hipermodernidad que con la posmodernidad, ¿no? Ya es el individuo, ¿no? Ya estamos frente realmente a la persona con un ego hiperdesarrollado, ¿no? Hiperindividualista, pero al mismo tiempo que como le han quitado todas las cosas arcaicas, todos sus digamos, puntos fijos que tenía antes de poder agarrarse, ahora ya de repente se ve como un poco huérfano y busca pues en esos pequeños reagrupamientos comunitarios, pues la mujer feminista, pues venga, una comunidad, el nacionalismo en plan catalanismo, tal y cual aquí, por ejemplo, venga, otra comunidad, se agarran, digamos, se agarran a identidades colectivas, pero ya no globales o no, o sea, son como pequeñas sectas, digamos, de alguna forma, ¿no? Sin darle la cosa peyorativa quizás a secta, porque no todo es peyorativo, no todo es malo, pero ¿me entendéis por dónde voy? Es decir, que se busca como, por una parte, la gente quiere, se siente totalmente libre de pensar lo que quiera y de adherirse a cualquier cosa, pero por otra parte, están como muy... como en una especie de extrema necesidad de tener una identidad colectiva, pero como que a ellos les parece como nueva, ¿no? O reivindicativa, digamos, ¿no? O buscan identidades colectivas raras, digamos, ¿no? Raras no, pero digamos como que les parezca a ellos nueva, moderna o reivindicativa, sería la palabra, ¿no? Entonces, claro, por eso ahora están este resurgir tan fuerte, ¿no? Del islamismo, incluso radical, que se puede encerrar
perfectamente en el mundo este hipermoderno, porque no tiene nada que ver con lo arcaico ni con el Islam tradicional, es una especie es otra cosa, ¿no? Ese Islam tan radical, tan violento, es hipermoderno, en el fondo es posmoderno, o sea, es una visión como muy de hoy en día, ¿no? Muy de esa hiperviolencia no se había visto incluso en la antigüedad. Yo creo que esa violencia gratuita, esta locura, es algo como muy hipermoderno, ¿no? Entonces todo tiene que ver con ese hiperindividualismo, con esas ganas de buscar esa reivindicación, ¿no? Esa identidad reivindicativa, ¿no? Y el feminismo yo creo que se encuadra perfectamente en ese fenómeno, ¿no? Perfectamente lo podemos encuadrar el feminismo, digamos, radical, ¿eh? El que, el que hoy en día parece que quiere imponer toda esta retaíla de cosas que algunas están bien y otras yo las encuentro muy radicales, muy radicales, ¿no? De verdad. Hay que decir que eso habrá que pulirlo y habrá que... Supongo que el péndulo al final volverá a su sitio y nos quedaremos con cosas pues que son útiles y tal, pero con otras hay muchas que tienen que pulirse y que no van a triunfar porque son demasiado radicales, evidentemente, y no tienen ningún sentido, ¿no? Y entonces todo eso al final, de hecho, si no lo pulimos y tal y cual, lo que va a llevar es a cada vez más neurosis, cada vez más problemas, porque claro, todo este progreso y todas estas transformaciones, pensar que llevan mucho cambalache, porque claro, los millones de años de evolución que os he dicho antes están ahí en nuestro cerebro todavía, ¿eh? O sea, quiero decir que entonces el hombre arcaico sigue aquí, entre nosotros, con nosotros, es decir, en nuestro interior sigue el hombre arcaico y la mujer arcaica, es decir, siguen los papeles tradicionales muy anclados. Entonces, quieres transformar todo a esta velocidad que lo queremos transformar y tal, lo que está provocando es también una serie de neurosis, por eso la gente, al mismo tiempo que es cada vez más libre y más feliz en muchos aspectos, cada vez más infeliz en otros muchos. Porque cada progreso conlleva un antiprogreso, digamos, ¿no? Todo tiene su antítesis, ¿no? Siempre. Entonces, claro, hay que tener, yo creo, habrá que ponderar. Yo creo que nuestra gran lucha de los años por venir es justamente esto, ¿no? Es ponderar todo esto, quizás hacer que los tiempos sean un poquito más tranquilos, ¿vale? Porque, es decir, gestionar muy bien los tiempos en el sentido de que no se puede imponer cosas quizás a la sociedad de forma tan brutal y tan rápida, porque además podemos al final tener incluso, de hecho ya se está notando en los votos, cada vez más partidos extremistas están subiendo al poder, tanto extremismos, digamos, que van para la izquierda como extremismos que van para la derecha, es decir, o cada vez hay revoluciones identitarias como el feminismo este radical o como el catalanismo aquí en España o como el nacionalismo este, digamos, que son cada vez más virulentas, más potentes porque justamente a cada cosa que quieras imponer a tanta velocidad, transformaciones tan fuertes, vas a hacer el efecto contrario. La gente está asustada y ante el miedo solo hay dos reacciones: o huyes, ¿vale? O te quedas paralizado, o huyes, o reaccionas violentemente. Serían tres reacciones, ¿no? Entonces, claro, cuidado, porque los que digamos, de la parálisis sería el que ante tanta de esto dice, mira, ni lo uno ni lo otro, yo me quedo como estoy y no me adhiero a nada. Y el otro sería, digamos, la reacción violenta, pues es esto, ¿no? El decir, pues mira, yo ante esta transformación lo que voy a hacer es, me los cargo a todos y opto por una cosa que a mí me parece más tradicional o opto por lo salvaje, por lo arcaico, ¿no? Y entonces, claro, hay que tener mucho cuidado porque eso se nos puede ir de madre, ¿no? Bueno, en definitiva, queda poco tiempo, solamente para saludarles. Decir que estoy muy contento porque veo que la cosa va muy poco a poco, pero va a más, digamos. Y eso, invitaros a todos los que os empieza a gustar o me empezáis a seguir y tal y cual, pues que no dejéis de seguir haciéndolo. Y esto, y si puede ser, si os apetece, pues suscribiros y esto, y de alguna forma para que podamos seguir aquí escuchándonos. Un saludo a todos. Ser buenos. Venga, nos vemos pronto con otro audio programa. Venga, chao, chao.